Si eres de los que ven nuestros episodios acompañándolos con un café, aquí te presento a nuestro nuevo y flamante patrocinador. Café Tierra Veracruzana. Su empaque me encantó, su sabor me deleita mientras doy una clase o preparo el programa. Los invitados lo estarán probando durante las grabaciones, espero les agrade tanto como a mí. Por cierto, fui diagnosticado con procafeinación, que es la tendencia a no empezar nada hasta haber tomado café. Así que no hubo trastorno del que me sintiera más orgulloso. Gracias, apa. Otro trastorno más a mi lista. Saludos. Si lo compran por primera vez, el envío es totalmente gratis, solamente en las zonas de Jalapa y Coatepec. Si te quieres convertir en un titán puro, prueba el café Tierra Veracruzana. En la descripción dejo sus datos de contacto. Empieza tu día pensando a contracorriente, empieza tomando café Tierra Veracruzana. Gracias, titanes, por seguir apoyando este proyecto. Hoy tengo la oportunidad de dialogar con una persona que marcó mi vida. Un honor, doctora. No, muchísimas gracias, Alejandro, por, como suelen decir, ¿verdad?, por este espacio, pero sí es verdad, lo agradezco, y te decía que creo que debes de darle toda la importancia del mundo, que creo que se la das, por supuesto, ¿verdad?, pero sí debemos de acompañar en el sentido de que es un espacio de formación para los psicólogos, ¿no?, en específico. Entonces, en todo lo que te podamos apoyar, porque hacen falta estos espacios, ¿no? Y además de gente joven a gente joven. Bueno, en tu caso, de ellos a los que sean. No. Y en mi caso, bueno, pues de gente con espíritu, ¿no?, joven. En mi pensamiento, cuando me aceptó, para mí increíblemente la invitación, porque uno como estudiante siempre ve como lejanos a sus profesores, ¿no? Y usted me contestó muy rápido, muy atenta, muy educada, y pues es una de las cosas que uno nunca espera como estudiante, ¿no? Que poder establecer un diálogo tan cercano con una persona tan reconocida y tan valiosa como usted. No, bueno, cuántas porras. No, muchas gracias. Pero bueno, te decía, creo que es un espacio que hay que aprovechar, y entonces por eso también, ¿no?, aceptar la invitación, de todo lo que hemos estado platicando, ¿no? Sí. Fuera de este espacio, y lo que sabes a lo que me dedico, por eso, ¿no?, a aceptar la invitación, porque creo que sí vale la pena platicar de las cosas que a uno le entusiasman, pero que también el entusiasmo viene de darte cuenta, ¿no?, de también lo que estábamos diciendo, ¿no?, que trabajamos para una universidad pública, y que esa universidad está sostenida por el recurso, ¿no?, de los ciudadanos. Claro. Y también que eso sea un elemento para que los propios estudiantes también tomen conciencia que son estudiantes universitarios gracias al esfuerzo de los contribuyentes, ¿no?, sí, de otras personas, claro, de sus propios padres, ¿verdad?, porque son los que les dan los recursos para el traslado, la comida, ¿no?, pero los que están pagándonos a nosotros son también sus papás. Sí. Entonces esa oportunidad que ellos tienen, ¿no?, aunque sea de trabajar y estudiar, pues debe de ser, ¿no?, reconocida en el esfuerzo, claro, ¿no?, en decir, soy estudiante universitario, tengo tanto tiempo para hacer, ¿no?, la carrera, no importa si estoy trabajando y estudiando, pues sí me voy a llevar los 13 periodos, ¿no?, sí, 6 años y medio que me da la universidad, en el caso de la Facultad de Psicología, pero pensando, ¿no?, en que tiene que ser así porque tengo otros compromisos, ¿no? Claro. Pero no porque, no importa, ¿no?, qué flojera, que me reprueben, ¿no?, me la llevo, ¿no?, la vuelvo a cursar. Sí. No, o sea, ¿qué va a pasar? No hay debe de haber un compromiso. Y un poco vincularlo con lo que dices tú, de repente sí, a mí me pasó también, que uno dice, no, el maestro fulano, ¿no? Ay, qué pena, ¿no? Como, no, también tener esta actitud de el maestro, sí, es una persona, digo, como todas a las que les debemos de tener respeto, pero también finalmente tiene también una responsabilidad, ¿no? Y lo digo como maestra, que nos exijan, yeah, ¿sí?, que nos pidan que cumplamos con nuestro trabajo. Entonces hay diferentes instancias. Yo sé que
no es tan fácil, ¿verdad? Para un estudiante llegar directamente y decirle al maestro, sobre todo si no se tiene una personalidad, como ya sabemos que algunos, la mía tal vez, y que de repente digan, no, oiga, ¿por qué tal o cual cosa, no? Pero tienes a tus representantes, entonces, bueno, hacer que funcionen esas instancias, ¿no? Oye, está pasando esto en el salón, ¿no? Dialoguemos con el maestro, la primera instancia, ¿no? Fíjate, es algo que también comentábamos ayer con los estudiantes. Solemos ver al conflicto como algo negativo. ¡No! Uy, clarísimo, ¿sí? Clarísimo. Y como algo de evitar. No, el conflicto no. Por Dios, el conflicto es parte inherente. Es la clave de sí. Mira, algo leí hace poco, ¿no? Está Juan Carlos Torrego, que a mí me gusta mucho, porque te enseña cómo manejar el conflicto a nivel escolar y tal, pero hay otros, ¿verdad? Y ahorita se me fue el nombre. Me estoy tratando de acordar de la otra fulana, pero ahorita no me acuerdo. Sí. Pero dice, no, hay un conflicto desde que te levantas. ¿Sí? Claro. ¿Me paro o no me paro? Sí. ¿No? Por supuesto que empiezas a decidir, sí me paro, porque si no se me va a hacer más tarde y al rato el nervio, ¿no? Pero ya lo resolviste. Entonces, si te das cuenta, el conflicto está todo el tiempo. Sí. Y estamos resolviendo el conflicto. Entonces, asumirlo así, implica que, obvio que aprendemos a manejarlo, hacerlo de forma tal que nos satisfaga esa solución, sí. Y cuando está otra persona o otras personas involucradas, pues también lo que buscamos es que sea una solución que implique ganar, ¿verdad? Que ellos no se sientan molestos y yo tampoco. Y eso es lo que tenemos que aprender a hacer. Entonces, cuando los maestros, la propia institución, ¿no? supone nada de conflicto, ¿verdad? Empezamos por generar que los estudiantes entonces mejor no decimos nada, porque si no va a haber un pleito, un conflicto y vamos a perder, ¿no? Sí. No, hay que verlo, estamos en una situación que nos molesta, nos desagrada, hay que resolverla, ¿sí? Y entonces, ¿cómo? Y entonces ahí están los mecanismos. Algo muy maravilloso que me pareció en su charla de la reciente por Zoom para la facultad, fue que se activó un micrófono. El del chavito, ¿no? Y pues estaba diciendo cosas, ¿no? Y usted muy fríamente dijo, sí, o sea, al final contestamos esas preguntas, podemos dialogar, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que eso que usted está planteando del conflicto como parte inherente, incluso necesaria, para poder pensar, para poder hablar, para poder desarrollarte como persona, hay que tomarlo así, como fundamental. Sí. ¿no? Y eso me arroja a la primera pregunta. Sí. ¿Por qué se inició en el ámbito psicoeducativo? Lo que te decía también, ¿no? Hace rato, creo que esto de ser maestra me encantaba desde chiquilla, ¿no? No sé por qué, sí, porque es que tienes control del aula, mandas sobre otros, no lo sé, sí tiene que ver un poco con esa cuestión. Entonces, ser maestra me gusta, ¿no? Hacer esa tarea. ¿Y por qué lo psicológico? Bueno, pues platicaba yo que yo le entré a la psicología porque me llamaba muchísimo la atención la cuestión de los test, ¿no? Cómo se elaboraban y cómo alguien, ¿no? Primero podía hacer un test y luego aplicárselo a otro y descubrir cómo era. Ahora sé que eso no es cierto. Sí. Pero en ese momento, que ya estaba bastante grandecita, y digo yo, qué burra, será en la prepa, ¿no? Pues era como un interés. Y sí, la cuestión educativa siempre me gustó, pero cuando yo empecé a estudiar psicología, la psicología educativa estaba más orientada a las necesidades educativas especiales, ¿no? Okay. Y aunque yo trabajé un año en un espacio que la escuela tenía, ¿no? Donde se trabajaba con niños con síndrome de Down, dije, no es lo que me gusta, ¿sí? No es el área. Sí hice la optativa de educación, como consta en mi certificado, pero fíjate que de todas las áreas, en el momento que me tocó elegir, opté por experimental, porque se suponía que era la mejor y era la que llevaba el asunto de la investigación y demás. Sí. Y en ese momento trabajaban con ratas en la facultad, y entonces había solamente entramos 2 personas al área experimental, y
se trataba primero de programar un aparatejo que yo supongo que ha de haber sido el antecedente de alguna computadora, ¿no? Algún medio ahí electromecánico, y esta programación que se hacía en esta estructura era el que alimentaba a la caja, ¿no? De Skinner y le daba al animalito la bolita, el premio. Exacto, sí, prefiero decirlo, lo quiero decir un poco más formal. Le daba el premio, no, aplicaba el reforzamiento, el programa que tú, ¿no? Diseñabas acá. Entonces, eso aprendí en un semestre, ¿eh? Bueno, pero también cuestiones personales, locuras mías, ¿verdad? Sí. Me casé. Entonces dije, no, el amor me llama, me fui 2 años, me fui 2 de vaga, y después regresé y dije, no, yo tengo que acabar la carrera. Sí. Pues cuando regresé ya no había el área experimental, porque de 2, ¿verdad? Se quedó 1, y luego pues yo creo que haber dicho, esto no funciona. Y cuando regresé, de nuevo, el área educativa tenía más esa línea, y dije, bueno, ¿cuál? Clínica. Entonces yo me formé más bien en el área clínica. ¡Órale! ¿Sí? Digo, tampoco vayas a pensar que aprendí grandes cosas, y fue muy curioso porque sí, la facultad también tuvo un proceso ahí, ¿no? Interesante. La facultad ya se había escindido, ¿sí? Una historia que luego hay que recuperar, y ya se había también vuelto a unir, ya en la facultad estaban las 4 áreas que conocemos, y entonces yo terminé clínica, pero ya no se tenía solo la orientación conductista, sino que habían algunos maestros, 2, que daban psicoanálisis. Entonces de repente, ¿no? Conocer un enfoque diferente, y no solo psicoanalítico para la clínica, sino para las cuestiones educativas. Entonces fue muy chistoso, porque escuchar de uno de estos 2 profesores la aplicación del psicoanálisis a la educación, porque ellos venían de España, pues fue interesante. Entonces por ahí fue parte del interés. Y más adelante, cuando yo salí ya de la carrera, tuve la oportunidad de conocer, ¿no? A maestros chilenos que venían refugiándose, y conocí a Piaget. Entonces, no sabes, una cuestión dificilísima, porque esta formación, ¿no? Sí, que habíamos recibido, que parte también has recibido tú, pues me costaba muchísimo entender a Piaget, ¿no? Sí. Entonces, una cuestión muy compleja. Otra vez el conflicto, pero creer que era personal, y pues sí, uno lo tiene que resolver, y lo haces, ¿no? Diciendo, lo tengo que hacer, ¿no? Entonces, sin entenderlo completamente, bueno, trabajé dando clase, porque me dieron la materia de modificación de conducta infantil, hazme favor. Así se llamaba, y entonces yo dije, no, yo no voy a dar eso, ¿sí? Y entonces, pues más bien lo que era como teorías del desarrollo, ¿no? Platicarle a los chicos, pues que había otros enfoques, ¿no? Que entender, ¿no? El desarrollo de los niños era importante, y ese asunto. No, hombre, pues eso era aprender yo primero. Claro, ¿sí? Claro. Entonces esos fueron 2 años. Y luego, pues hubo la oportunidad de trabajar para el INEA, en el proyecto de alfabetización, ¿no? En lengua indígena, y ya me fui. Y ahí pues también como era un equipo interdisciplinar, pues te preguntaba el pedagogo o el sociólogo, ¿no? Y ellos pues sí te decían, oye, pues aquí Piaget, ¿no? Y uno dice, madre, Piaget, ¿eh? Sí, Piaget, claro, ¿no? ¿Sí? Y fíjate, bien interesante, porque Vygotsky empezó a estar de moda. Ok. ¿Sí? Entonces, ¿qué años eran más o menos? Cuando yo entré al proyecto era el 83. Corrían los dinosaurios, dice una amiga. ¿Sí? Entonces, 1983. Y Vygotsky, el texto de Vygotsky, me acuerdo que alguien lo llevó, ¿sí? Pensamiento y lenguaje, que es un libro delgadito, pero complejo también si no estás ubicado, ¿no? Entonces yo me acuerdo que lo leí y dije, mi madre, ¿esto con qué se come? Ahora dices, qué burra, ¿no? O sea, por favor. Pero en ese momento dije, no, esto está complicado. Bueno, y trabajábamos más el método de Paulo Freire. ¿Sí? Que tampoco yo conocía, ¿no? Hasta que estuve ahí. Y bueno, también hay hubo la fortuna de formarse, ¿no? En ese proceso. Entonces sí conocimos muy bien el trabajo de Freire. Con ese método se elaboraron
materiales, método y materiales para la alfabetización, y trabajamos en eso, pues, te digo, 11 años. Ya en los últimos 2 años, 3 años, me tocó a mí, como dicen ahora, liderar el proyecto de ya no la alfabetizar en lengua indígena, sino la enseñanza del español como segunda lengua. Okay. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, primero hay que señalar que este proyecto lo que busca es que las personas totonacas aprendan a leer y escribir en su propia lengua. Okay. Entonces, ¿qué implica eso? Implica primero que se conozca la lengua, porque uno podría decir, no, pues sí, el totonaco, ¿verdad? Ahora sí, ahora hay diccionarios y hay estudios sobre esa lengua, en ese momento no existían. Sí y no, te voy a decir, a mí me tocó, ¿sí?, hacer todo el rastreo de cuáles eran los estudios que había sobre el totonaco. Ya contratada por el INEA, me dan la tarea de venir a Jalapa, porque aquí estaba, digamos, el Instituto de Antropología, ¿no?, y buscar si existían textos sobre la lengua indígena, ¿no?, todo lo que hubiera. Entonces fue padrísimo que te paguen por venir a estudiar, ¿sí?, a entrevistar a investigadores, a buscar libros. Entonces esa fue mi chamba, la primera cosa que me mandaron a hacer. Y pues sí, encontré textos, ¿no?, de investigadores alemanes, de investigadores estadounidenses, ¿sí?, de personas que eran investigadores, sí, pero muy ligadas a cuestiones religiosas, porque por supuesto habían estudiado la lengua porque lo que querían era evangelizar. Claro. ¿Sí? Entonces, claro que los textos, los diccionarios que existían, pues eran producto de esos trabajos. Entonces, una vez recuperado todo eso, bueno, llegas y les dices a los antropólogos, aquí tienen, esto es todo lo que hay, ¿sí? Y esto trata de esto, y esto trata del otro, y esto trata del otro. Por cierto, me encontré una cuestión ahí interesantísima de un fulano muy reconocido que se pescaba toda la información de otros, ¿no?, sin citarlos, pero bueno, me pareció muy bueno, en fin. Ok, llevas toda esa información y entonces el equipo se pone a decir, bueno, ¿qué es lo que tenemos? ¿Sí? ¿Con qué podemos trabajar? Y lo que se encuentra, pues, es que no hay una caracterización de la lengua de esa zona donde estamos trabajando. Y bueno, como ya se sabía, son lenguas ágrafas, ¿sí?, es decir, no tienen una forma de ser escritas, excepto, por ejemplo, el náhuatl, ¿no?, que sí, esto ya existe, pero en el caso del totonaco había una diversidad, ¿no?, de propuestas, entonces había que elegir una. ¿Qué más teníamos? Bueno, poca información, te digo, ¿no?, sobre las variantes dialectales de la zona, y todo eso te forma, ¿no? Entonces, claro, eso ni siquiera sabía yo que existía. Bueno, entonces, claro, participar en ese equipo y conocer ese proceso fue padrísimo. Se hizo las reuniones necesarias, se tomaron los acuerdos, se eligió una variante dialectal como la lengua de instrucción. Para unificar. Exacto. No se puede unificar porque es como decir, a ver, ahora vamos a hablar como los yucatecos, y ahora vamos a hablar como los argentinos. Ya. Si te fijas, son variantes dialectales del español, ¿sí? En realidad la lengua es una abstracción, es decir, no existe. El español como tal no existe. Tú dime cuál es el español. ¿El de España? ¿De cuál? Sí. De Madrid, de Barcelona, ¿de cuál? ¿Sí? Entonces, se toma una variante dialectal y se usa como lengua de instrucción. Es decir, una que alguien hable, puede ser mayoritariamente, o la que políticamente tenga más influencia, etcétera, es la que se toma y esa es la que se usa como la que vamos a enseñarle a los demás. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, los yucatecos, pues, tienen que aprender el español que se ha elegido, ¿sí?, como estándar, vamos a decir, que nadie hablamos así, ¿verdad? Entonces, es más, si tú vas a Coatepec, ¿verdad?, la gente pronuncia de manera diferente. Si te vas al puerto, ¿sí?, si te vas un poquito más al norte, pues tenemos esas variantes. Bueno, entonces ahí se toma esa decisión, que fue la variante de Huehuetla, ¿no?, de la zona donde nosotros vivíamos, y se utiliza como, insisto, ¿no?, como lengua de instrucción. Ahí los antropólogos lingüistas, ¿sí?, ahí el pedagogo, ¿no?, era el que hacía su chamba, y bueno, en mi trabajo, ya lo he contado, lo cuento mucho en la facultad, era hacerla de gringa boba, ¿no? Porque, sí, te voy a decir por qué, porque otra cosa que yo aprendí de los antropólogos, bueno, aprendí muchas cosas. Sí, qué bueno. Pero una de estas era que decían, la gente es muy benigna con el extranjero, ¿sí? Entonces ya lo he contado, me veían a mí, ¿quién va a ir a hacer las entrevistas a las personas? Marisa, ¿no? ¿Por qué? Porque es la que menos totonaco sabe, ¿no?
Y como dijera Fox, ¿y yo por qué no? Por eso, porque como te van a ver que eres la que menos totonaco habla, son las que te van a hablar más lento, te van a hablar más fuerte. Si tú pones cara de no entendí, te lo van a repetir. Y eso no pasa cuando estás frente a un hablante, ¿sí? Que es igual que tú. Entonces, ¿qué es bobo? ¿Sí? Ay, qué tonto. Sí. Ay, ¿por qué quiere que se lo repita? En cambio, cuando te ven como extranjera tonta, ¿no? Dicen, es así, ¿no? Y te lo vuelven a repetir. Entonces, claro, me mandaban a mí a hacer las entrevistas con otro hablante. Entonces el otro nada más era para que me medio soplara, ¿no? Me dijera, pero yo era la que ponía cara de no estoy entendiendo y demás. Y sí, y sí no estaba entendiendo, ¿eh? Bueno, entonces, por ejemplo, llegábamos a las casas, otra cosa que aprendí, que no llegabas de sopetón, ¿sí? Llegabas antes y respetabas. Tocas, sale la señora, preguntas por el señor, haces el convenio con el señor para el otro día, ¿no? Llegas con una bolsa de pan, la familia te ofrece café, te ponen cacahuates, ¿no? Y te sientas con ellos en el piso muchas veces, ¿no? Hacen una fogata ahí en medio de la casa, que es un cuarto como esto, ¿eh? Y pues son que te gusta a las 5 o 6 de la tarde, tomas el cafecito y lo que pides es que te platiquen acerca de cómo llegaron ahí, hace cuánto tiempo que viven, ya entrados en pláticas, si saben alguna historia del pueblo, de la región, algún cuento, ¿no? Alguna anécdota. Lo que tú quieres es que la gente hable, ¿no? De forma cotidiana. Claro, pides permiso para grabar y lo que hacían los lingüistas era escuchar esas variantes dialectales para tenerlas presentes para la cuestión de los materiales. Entonces, aquí se dice así, ¿verdad? Pero en tal zona se dice asado, ¿no? Entonces, esa fue mi chamba, hacer ese trabajo, ¿no? En esos lugares. Fue padrísimo, ¿no? Entonces, aprendí un montón y pues también aprendes a agradecer lo que tienes, ¿no? O sea, ves las cajas en las que vive la gente y tú dices, Dios que nos ampare, ¿no? Sí, yo cuando me fui a vivir allá sabía que era una zona muy pobre, pero pues siempre llegas a una casa que tiene piso, ¿no? Tiene agua, que tiene luz. Sí, cuando se iba la luz se iban 15 días, ¿verdad? Y cuando no había agua, ¿verdad? Hay que ir a carrear. Pero no vives en esas condiciones, ¿no? Entonces también dices, híjole, tomas conciencia, ¿no? Mucha conciencia de todos los privilegios que has tenido en la vida. Bueno, ya trabajamos en eso y luego la otra parte del proyecto era, una vez que la gente aprende a leer y escribir en su propia lengua, totonaco, pues era enseñar el español como segunda lengua, ¿no? Lo que sería para nosotros aprender el inglés como segunda lengua, no en lugar del español, sino además del español. Y las matemáticas básicas. Entonces, otra vez, dos cosas que yo dije, ¿y eso cómo se hace? Entonces, de nuevo, ¿verdad? A recibir formación, a sentarme con un equipo y a hacer la propuesta. Y están ahí los materiales. Yo cada vez que los veo, los adoro, la verdad, ¿no? Porque, por un lado, fue mucho esfuerzo, pero además es un excelente esfuerzo, no de mi parte, sino del equipo. Y lo que es más triste es que ahora ya no se usan, ¿sí? Entonces, como son proyectos sexenales, ¿no? Y demás, pues ya, se acabó el 20. Terminamos ahí, bueno, yo también creo que es parte de algo que, ahí sí creo que cuento poco. Hubo muchos problemas políticos en la zona donde yo trabajé. Aparte de trabajar en el INEA, trabajé en un bachillerato en las tardes. Y tomaron a ese bachillerato como una punta de lanza para fastidiar, ¿no? A una organización indígena. Y pues como era una cuestión débil, ¿no? Terminamos en una situación compleja. Entonces yo dejé, ¿no? Huehuetla, nos fuimos a vivimos un año en Cuetzalan. Seguí trabajando para el INEA, pero ya no en un proyecto así. Dentro del mismo proyecto, pero ya como más a nivel operativo, ¿no? ¿Quién está haciendo qué y dónde? Ya no en investigación y ya no producción. En el barro. Claro, haciendo eso, ¿no? Esas cosas ya no. Y luego, bueno, pues sí, pensamos que era necesario seguir estudiando, nos venimos a estudiar, ¿no? La maestría. Ahí fue donde entré a la psicolingüística, que dije, ay, gracias, esto tiene un nombre. Es todo esto que he estado aprendiendo y muchas cosas que no sé, ¿no? Se llaman así.
Muy padre maestría. Primero fue un propedéutico de 8 meses casi. Entonces el que lograba armar su proyecto, ¿no?, en ese propedéutico pasaba ya a la maestría directamente, que fueron 2 años. Y pues en un principio dije lectoescritura con personas adultas, que yo era lo que trabajaba y sabía, pero también una clase muy interesante que tuvimos con las maestras de la UNAM. Fíjate, tú hacías preguntas y te decían, no importa, ¿no? No hay preguntas tontas. Entonces, ¿cómo aprenden, no? Entonces te decían, esto ya lo contestó fulano, 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 fulano. ¿Sí? No había tanto acceso al internet entonces, ¿sí? Estoy hablando del 94. Entonces, no era que tú le prendieras la compu y tú solito pudieras encontrar, no. Dependíamos mucho todavía de los profesores y de los libros, pero estas mujeres, tú hacías las preguntas y ellas te decían, esto ya está, ¿no? Y esto está instalado, entonces ahora búscale por tal. Y empecé a encontrar que de lo que menos existía información y que me interesaba era el proceso de adquisición de las matemáticas. Yeah. Y me decían, adultos sí, pero en niños hay mucho que no se sabe. El trabajo de Ferreiro, que es ahora muy conocido, de cómo se adquiere el código escrito, estaba en boga, ¿sí? Entonces dice, esta mujer ya tiene todo esto, pero no sabemos sobre matemáticas. Dije, bueno, pues ese es un tema, ¿no? Y lo empecé a trabajar. También yo tenía que sostenerme la carrera, entonces, los estudios de maestría, y entonces yo trabajaba en la mañana en un jardín de niños. Entonces dije, pues sí, aquí está. Aquí. Entonces también estas doctoras me decían, ¿adultos? ¿Dónde vas a estar trabajando con adultos? Entonces, si tienes niños ahí, sí, pues pide permiso a tus jefas y trabájale. Y entonces, divinas, ¿sí? Porque yo, en primer lugar, cuando también yo pedí trabajo ahí, me decían, pedí trabajo de educadora. Y entonces cuando vieron mi currículum me dijeron, pues es que nunca has trabajado de educadora, ¿no? Y yo dije, pues sí, pero necesito la chamba. Entonces me dicen, mira, estamos buscando coordinadora pedagógica y tú tienes más perfil de esto. Okay. Entonces, haznos una propuesta. Wow. ¿Sí? Y vemos. Entonces yo dije, mi madre, nunca he trabajado en un jardín. Y la propuesta que les hice más bien fueron preguntas, ¿no? Entonces yo dije, a ver, ¿no? Este jardín, ¿cómo se vincula con los padres de familia? ¿Sí? ¿De qué manera informan a los padres, ¿no?, sobre la educación de sus hijos? ¿De qué manera los padres tal? Eran puras preguntas, me acuerdo. ¿Cómo forman a los maestros, ¿no?, a las maestras? ¿De qué manera, ¿no?, las maestras conocen tal y tal y tal cosa? Y yo dije, pues sí, en realidad no sé qué les propondría, ¿no? Ni conozco la escuela, ni nada. Y pues tampoco era mucho mi formación pedagógica, ¿no? Entonces les gustó, porque yo dije, tus preguntas nos hicieron pensar, y dije, gracias Dios. ¡Qué bien! Y me dieron el trabajo. Gracias, Andrina y Lili. Sí, entonces también les comenté que había ingresado, ¿no?, que estaba estudiando, y pues y ellas entusiasmadísimas, porque mira, todo lo que estás estudiando lo podemos aplicar aquí y no sabes. Entonces era muy padre, porque todo lo que yo veía en la maestría, ¿no?, lo llevaba acá, y al revés, todo lo que pasaba acá yo llevaba a la maestría, ¿no? ¿Y por qué los niños hacen eso? ¿Y por qué no trabajan así? Uy, ¿no? Bonito. ¿Y cómo se podría hacer para tal cosa? No, aparte, un equipo, no tienes idea, ¿eh? Las maestras también, Neila y la maestra Mago, ¿no?, y Mari Carmen, ¿no?, Daza, qué mujeres tan capaces, súper jóvenes, ¿no? Y sabían un chorro, porque imaginas, o sea, ellas sí son educadoras, ¿no? Sí, Yo sí. no. Sí. Entonces, no. Bueno, Neila es psicóloga también, pero más aprendió a hacer eso. Y aparte era muy bonito porque todos los martes nos quedábamos al seminario, entonces comíamos juntas y alguien presentaba un tema. Y entonces ellas pues te enseñaban lo que no sabía uno, ¿no? Sí. Entonces, lo que dijeran estaba bien, ¿sí? Para mí era Sí, todo claro. importante, ¿no? Novedoso. Y pues, cuando me tocaba a mí, pues yo obviamente les decía algo, ¿no?, de lo que veíamos en la maestría, y entonces, bueno, encantadas todos de la vida. La que era la dueña es una gente genial. Llegaba vestida un día de Garfio, ¿no? ¿Te imaginas en un jardín de niños? Pero hasta con el perico. O sea, aquí tenía un perico. ¿real? Sí, no, sería demasiado. No, de plástico, pero de tamaño natural. Y entonces, okay. pegado. O sea, estaba aquí, sí, entonces ella se podía mover y el perico estaba aquí.
Pero te imaginas a Garfio con sus bigotes, con su Garfio, y despachaba de Garfio todo el día. Los niños fascinados. No. Si la botarga esa del Doctor Simi les fascina, pues imagínate, o de Princesa, ¿no? Entonces era fantástico, ¿no? Era un jardín de niños lindísimo. Con decirte que se le compraron la franquicia después. Sí, bueno, total. Trabajé 4 años y pues sí, después tuve la oportunidad, ¿no? Ellas tomaron decisiones, ¿no? De no abrir, tenían primaria, iban a hacerla más grande, dijeron que no, entonces a mí me ofrecieron irme a Las Hayas, a la prepa, yo ya había trabajado en prepa, y pues dije sí, ¿no? Entonces me fui allá a Las Hayas, ahí trabajé igual, 10 años, una escuela totalmente diferente, ¿no? Con una estructura, pero siempre también voy a agradecer, ¿no? La oportunidad. Claro. Siempre te decían, ¿y cómo hacer, no? Entonces, así, pruébenlo. Si funciona, lo hacemos, ¿sí? Wow. O sea, nunca así, no, o así no se hace, o lo vamos a hacer así, no. Siempre dispuestos a escuchar, ¿no? Claro, con mucha estructura, con una organización muy clara, ¿no? Muy bien. Entonces, yo agradecí eso. Y luego, bueno, pues ya, la facultad, ¿no? La universidad. Entonces, ese es así un poco, bueno, ¿por qué la psicolingüística y eso? Así, llegas ahí, ¿no? Pero, pues, sí, parte de la formación y de tus chambas, ¿no? Sí, no, es que muy bien, porque en todo esto que me mencionó contestó como 3 preguntas, entonces está muy bien. Lo que sí me llamaría y me llama la atención es cómo lleva a cabo la planeación de sus clases. ¿Cómo las va pensando? Tengo una agenda. Necesariamente tengo una agenda enfrente de mí porque, como te decía, ¿no? La universidad te paga por dar 20 horas de clases y 20 horas de gestión, ¿no? Uh-huh. Y no es que diga yo, ay, me tengo que latigar, ¿no? Pero me gusta, o sea, yo entiendo que si no hago el trabajo de gestión, ¿verdad? Que si no hago esto de vincular mis actividades, pues entonces, ¿qué llevas al aula? Sí. ¿No? Ahora, ¿cómo haces la planeación? Bueno, si algo les aprendí a los pedagogos en este proyecto es que obviamente tienes que planear, ¿no? Uh-huh. Lo que vas a enseñar. Entonces, el qué y el cómo. Eso me quedó muy claro cuando trabajé con ellos. Entonces, leo mucho sobre pedagogía, ¿no? Sobre cuestiones de enseñanza. Por supuestísimo que me gusta mucho el trabajo de Frida Díaz Barriga, ¿no? O sea, ella es pedagoga de origen, pero ha trabajado cuestiones psicológicas, ¿no? Muy de la par. ¿Quiénes más? Así que orientan mucho tu trabajo, ¿no? Para hacer una buena planeación. Dios, ahorita se me va el avión, pero bueno, no sé, yo leo mucho a César Coll, por ejemplo, ¿no? Monereo, a Pozo, todos son psicólogos que te hablan de cómo aprendemos, ¿sí? Y la importancia, ¿no? De la planeación. Escuchas también, por ejemplo, bueno, yo le tengo mucho respeto a Gerson, al doctor Gerson Castellano, porque, va a venir. Bueno, aplausos, ¿sí? Aplausos. Hay un día debemos estar muchos, sí, sí, por supuesto. Bueno, yo, este diálogo con Gerson hace un año, que empezó la onda de la pandemia, algo que le aprendí a Gerson es, ya en las cuestiones estas, Eva, ¿no? De enseñanza en aprendizajes virtuales, es qué producto, ¿sí? Bueno, tiene que ver con las competencias, pero sobre todo ya aquí, ¿qué producto van a hacer final? ¿Sí? No actividades chiquitas. O sea, que lean y ¿para qué? Entonces, tener muy claro el producto final y luego al revés. ¿Cómo vamos a ir haciéndole para que lleguen aquí? Mira, ese 20 me cayó y me encantó en un curso que él nos dio, ¿sí? De buena voluntad, porque nadie se lo pagó. ¿Sí? Y fue, sí, él decía charlas. No, fue un curso. Realmente él nos... Ya sabes, ¿no? Cómo te enseña y toda la cosa, es muy dadivoso y aparte tan paciente. ¿Dónde hay que picarle? Y él dice, por Dios, ya dijo 20 veces dónde. Sí, pero bueno, está bien, ¿no? Y él otra vez, pique aquí, maestro. Sí. Bueno, ahí le aprendimos, ¿sí? Yo le aprendí. Entonces eso, ahorita para lo virtual. Siempre he planeado, porque soy doña Angustias, eso sí. O sea, no puedo empezar un curso sin que yo ya tenga la planeación hecha. Ok, perfecto. ¿Sí? Siempre la hago en Word,
Entonces, porque ahí estoy visualizando todo. Odio el Excel porque te vas hasta allá. No. Sí. O sea, en un Word lo veo, ¿sí? Y entonces siempre pongo mis columnas, incluso lo pienso por horas. Algo que me gusta mucho, por ejemplo, ¿no? De ¿quién te gusta? ¿No? Badía, por ejemplo, ¿no? Te dice, piensa mucho en el estudiante cuando planees. A ver, si tú estuvieras sentado haciendo esto, ¿sería entretenido? No. Entonces no lo pongas, ¿sí? Entonces 2 horas que haga tal cosa, ¿sí? ¿Es suficiente? ¿No? Entonces, creo que a veces peco de poner muy poco tiempo, ¿no? Me han dicho los estudiantes, pero yo digo, mejor que estén así activos, Sí, y no, claro. ya acabé y ahora Sí, que sí, sigue, sí. Bueno, entonces sí lo pongo en Word, ¿no? Ya cuando tengo toda esa planeación me siento muy tranquila, ¿no? Y ya sé lo que tengo que hacer. También soy muy disruptiva, ya tengo la planeación y de repente hago otra cosa, ¿no? Pero suelo escribir, digo, no, creo que funciona mejor esto. Bueno, ahí serían mis estudiantes los que te tendré que decir si funciona o no esa planeación. Pero sí planeo así y también planeo las otras actividades. Entonces sí, hasta las compras, ¿no? Si les pongo ahí, tengo que hacer tal cosa y a tal hora, porque si no se te va el avión. Sí. Entonces una agenda yo creo que sí es como indispensable. Una agenda, digamos, que vaya dando orden a Sí. la enseñanza, ¿no? A la enseñanza y a la vida, tú, porque Bueno, pues eso. igual, ¿no? Se me olvida el perro, ¿no? Y en serio, digo, sí, oye, la vacuna, ¿no? O sea, Sí. vacuna del perro, ¿no? Ya. Llevar el coche al servicio, o sea, todo eso yo creo que sí. Mira, estaba pensando hace rato, no le exijo mucho a mi cabeza, creo más en Vygotsky, ¿no? Para eso está la lectoescritura, esas son herramientas externas, ¿no? Sí. Es tu memoria externa, entonces por eso está la agenda. Sí. Entonces no me tengo que acordar, ¿no? Reviso mi agenda del día, nada, es más, una noche antes revisas y dices, tal cosa. Si no, ya se me hubiera olvidado venir, ¿eh? Sí. Dices, ¡rayos! Ay, no. No, es que si no me hubiera puesto, sí, Ya. yo ya estaba pensando que iba a ser, ¿no? A, B, C, D, y dije, no, ahí está ya marcado, ¿no? Gracias, pues sí, una agenda es indispensable, la verdad. No soy buena con las agendas electrónicas, tengo que aprender. Sí. Digo, claro, está mejor ahí, ¿verdad? Pero me gusta todavía, y me gusta abrirlas y que estén ahí enfrente de mí. Es que no, yo creo que ¿Es no que es no? lo mismo. Sí, yo también soy, ¿Sí? pues, aquí está la Sí. prueba. Sí, hay muchas cosas que yo creo que todavía verlas a mano, ¿no? Sí, Nos lo analógico entusiasman, ¿sí? tiene sus virtudes, su, ¿no? su chiste, sí. Sí. Su secreto. Y pues ya por último, Gracias. doctora, tenía mil cosas que preguntarles, de alguna forma ya fueron No, muchas gracias. contestadas. Platíquenos un poquito para la gente que no sabe del proyecto Alfa, qué implicaciones ha tenido, por qué surgió, supongo que es por una necesidad institucional, incluso práctica Mira, educativa. te decía, bueno, trabajé lo de el proceso de adquisición, se llamó adquisición del sistema notacional numérico en niños chiquitos, ¿sí? Bueno, niños de 4 años y 6. Esa fue mi tesis de la maestría, porque estaba trabajando en la cuestión del jardín. Terminé la maestría y ese proyecto me encantó, o sea, yo hubiera querido seguir. De hecho, escribí a 2 investigadores, ¿no? A Eduardo Martí y a David Bloch, porque son los que, ¿no?, han trabajado sobre eso y me contestaron, que es una de cosas... ¿sí? ¿Verdad que uno siente como muy bonito? Sí, yo dije, a ver, ¿qué puede pasar, no? Pues sí. Les escribo, pues ya no pasa nada. Me contestaron, con mucho gusto, ¿no? Hija. Y ahora dije, madre, ¿y ahora qué les pregunto, no? Madre, bueno. No, yo estaba muy entusiasmada y dije, le voy a seguir por aquí. Pero ocurre que me voy a trabajar a la facultad y otra vez, ahora al revés. Ahora, ¿dónde voy a pescar a los niños? ¿Sí? Y entonces empecé mi tesis del doctorado. Y hablo otra vez con otra persona que yo respeto muchísimo, que es el doctor Vaca, Jorge Vaca, y platicando con él me dice, pues mira, la verdad, ahora sí que lo que está de moda, lo que se necesita es alfabetización académica. Va a haber un congreso en Aguascalientes, y estoy hablando de, me parece que julio, y el congreso fue en agosto. Entonces, chécalo, ¿sí? Vale la pena que vayas, vas a conocer a muchas personas, te vas a empapar. ¿Qué era la alfabetización académica para mí en 2010? ¿Quién sabe? O sea, no tenía ni la más remota idea. Y dije, pues voy, ¿verdad? Entonces, claro que antes de irme, pues me puse a leer todo lo que pude de alfabetización académica. Ya sabes, alfabetización te sale Paula Carlino, lees artículos, dices, madre santa, tiene toda la razón. Ya estando ahí, tomé un taller,
obvio, participas en todas las pláticas, ponencias y demás, te llevas nombres de libros, de investigadores, ¿no? Y me vine con toda la idea de trabajar la alfabetización académica en mi tesis del doctorado. Y dije, pues sí, entonces, sí, o sea, ya sabemos que todos los estudios de posgrado, pues lo que implican es que ya te lleves, ¿no?, tu tema en todos los semestres. Entonces lo fui armando, pensé, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer? Un curso de sensibilización para maestros. ¿Y cómo hacerlo? Pues engañándolos, diciéndoles que van a escribir que es un curso para que escriban un artículo, y en el proceso se van a dar cuenta de qué difícil es leer y escribir. Claro. ¿Sí? Y entonces ellos se van a dar cuenta de que lo que le están pidiendo a los estudiantes, ¿sí?, es algo que ni ellos mismos hacen. Entonces, bueno, por ahí va a ir el asunto, y entonces vamos a llevar a la par, ¿no?, ese trabajo de sensibilización, y creo que funcionó. Lo que hice fue que me puse a escanear todos los libros y se los puse ahí, ¿no?, en un CD. Es decir, hacer todo lo que te dice la alfabetización académica que hay que hacer, ¿no? No dar libros por pedazos, ¿sí? O sea, textos, Sí. perdón, no libros por pedazos, sino textos sin referencias, sino libros completos, en donde se citen a los autores, donde puedan ver los índices, ¿no? Sí. Donde vean el principio y el final, donde vean la ligazón entre un capítulo y otro. Generalmente lo que hacen algunos maestros, la mayoría, es darte una hoja sin referencias. Sí. Luego, el que mejor tiene la referencia, pero te dan el texto, y entonces, ¿qué pasa con el capítulo 1? ¿Sí? O con la introducción, Sí. y con los capítulos que siguen. Entonces, eso no te permite una adecuada lectura. Y entonces yo hice todo eso también para que ellos evidenciaran que así era el asunto, ¿no? Llevar un curso, ¿sí?, en donde tú cumplieras con todo eso, y de qué manera te facilitaba el desarrollar tus habilidades lectoescritoras, ¿no? Y funcionó muy bien. Entonces esa fue mi tesis del doctorado. Y cuando obviamente la hice, dije, bueno, ok, ya tenemos el curso, ¿sí? Pero hay otros dos elementos que están ligados a esto. Por un lado, necesitas crear un espacio en donde esto, ¿sí?, sea, vamos, los acuerdos entre maestros respecto de lo que son los géneros discursivos, esté allí para los estudiantes y los maestros. ¿Qué significa esto? Lo que decíamos, que es un resumen. Primero, categorizar estos géneros discursivos, ¿no?, en escolares, académicos y profesionales. Y eso no lo puedo decir yo, tiene que ser un acuerdo entre los propios maestros. Entonces, los maestros que tomaron el curso, más los que se quisieron sumar, definieron que era un resumen, ¿sí?, en psicología, y definieron que era una síntesis. Bueno, primero, ¿cuáles eran los géneros escolares, ¿no? Y entonces, a ver, todos los que les pedimos a los chamacos son estos: resumen, síntesis, ficha, ¿no? Académicos, artículo, monografía, proyecto, ¿sí?, tesis, tesina. Y de este lado, pues, informes, ¿sí? Yeah. Informes clínicos, informes, ¿no?, de evaluación, informes de proyecto, informes no sé qué. Bueno, entonces pusimos y nos ayudaron a definirlos. Y el siguiente paso fue decir, bueno, esto hay que difundirlo, ¿cómo? Pues a través de las cuestiones virtuales, ¿no? Ya existía, y este proyecto, este intento lo había hecho antes el director de hace muchos años, el maestro Agustín Aguirre, y había hecho un folletito, ¿sí?, que lo habían repartido entre los maestros, era muy útil. Y existía también el manual de experiencia recepcional, también en físico, te debe haber tocado a ti. Entonces, esos son excelentes recursos, sí, de los que habla la alfabetización, porque, como decimos, consensa, primera consensa la opinión de los maestros, ¿no? En vez de que anden por ahí dispersas las ideas de cómo se hace la tesis, no, aquí está la tesis y se entrega así, ¿verdad? Sí. Y eso le ayuda también al estudiante, pues, a no perderse. Sí. Bueno, entonces eso ya existía, pero no existían para los otros. Entonces eso fue el trabajo que hicimos. Pues empecé convocando, ¿sí?, a los que quisieran. Entraron 2 personas que los sigo respetando enormemente, uno David Loyo y otro Jorge Darío, ¿no?, López, que ahora está doctor en neurociencias y toda la cuestión, sí, okay, sí. Y pero ambos súper chambeadores, ¿no? Y sí, dándole todo
el esfuerzo al proyecto. Lo que hicimos, bueno, luego se incorporó Damián y Carlos, ¿sí? Y Damián fue el que lo puso en la red, él con los conocimientos que tenía, ¿no? Creó un blog y demás. Sí, tenía limitaciones, pero pues fue el que lo lanzó. Entonces con eso trabajamos un año, se evaluó, ellos mismos lo fueron a presentar al siguiente congreso, y con esa información, ¿no? Seguimos trabajando en el sentido de la realimentación que recibíamos y cambios que se pudieron hacer. Luego, pues ellos egresaron, sí, tomaron rumbos diferentes. El único que ha continuado en esto es David Loyo. Ahorita, por cierto, también veo que hay unos correos de él que voy a revisar, porque decidimos bajarlo de la página y hacer los cambios, ¿no? necesarios. Encontramos cosas muy interesantes, por ejemplo, que nos visitaban más de otros países, ¿sí? que de México, claro. ¿no? Que había visitas, ¿sí? de México, y que muy pocas de la facultad. Wow. Muchas preguntas muy interesantes, muchas sugerencias también muy interesantes y muy atinadas, y nos dieron a conocer en muchos lados. Entonces así conocimos a las colombianas conocían nuestro proyecto, hay otras escuelas que lo conocen y que nos echaban porras, ¿no? Bueno, entonces dijimos, vamos bien, ¿no? O sea, wow. Nos gusta, ¿sí? Sí. Es un proyecto muy, ¿cómo te diré? Pues chiquito, ¿no? Pero ahí va. Bueno, bajamos esto de la página, lo trabajamos por fuera, no quedó muy bien. Y nos hicieron el ofrecimiento de que lo subiéramos. Estábamos pagando un dominio, ¿no? Aparte. Y entonces así funcionaba. Pero después nos dijeron, no, lo vamos a poner como parte de un dominio, ¿no? de la facultad. Y bueno, así le hicimos, pero resulta que pues el dominio no se pagó y se perdió todo. Uf. Entonces, mira, como dicen, lo que viene conviene, porque pues ya, punto, se perdió. Entonces, ¿qué hicimos? Pues recuperar. ¿Quién tiene qué? Y ahorita pues estamos en eso. Entonces está todo abajo, estamos revisándolo. Yo creo que el correo de David tiene que ver con eso, que ya está revisado. Por supuesto, yo seguí trabajando, ¿no? Este material con mis estudiantes, lo rehice, ¿no? Y ahorita pues otros ojos nos están ayudando a revisar. Ah, qué bien. Yo creo que si todo sale bien, en agosto ya otra vez volvemos a subir la página. Perfecto. Pagamos ya una persona, ¿no? que ahora sí, vamos, en el caso anterior yo le agradeceré siempre a Damián su trabajo, porque fue gratis y fue desde sus conocimientos, pero ahora pues obviamente una persona que se dedica a eso. Entonces yo creo que vamos a ver, ¿no? Algo más, ¿cómo dicen? Bueno, la palabra ahorita se me acaba de ir, no sé, para las personas sobre todo, ¿no? O sea, más digno, la idea, ¿sí? Que tenga mejor usabilidad. Bueno, va por ahí. Y esa es la idea del proyecto, ¿no? Que funcione, que sirva. Obviamente hay que difundirlo, ¿sí? Hay personas, por ejemplo, mis queridísimas maestras de la Universidad de la Autónoma de Ciudad Juárez, que nos echan muchas porras, ¿no? Hasta allá. Es decir, oigan, esas porras, échenlas acá, para que se oigan de este lado. Sí, claro. Pero mira, no importa, ¿sí me explico? No. Sí. No es la idea de tener muchos likes. ¿Sí me explico? No es la cosa de échenme muchos. Además, no estamos viviendo, no es una cuestión de si me ponen muchos likes voy a tener patrocinadores. No. Entonces, está hecho para que le pueda servir. Dentro de la Facultad de Psicología hay 3 maestros, ¿no? Que la usan y nos dicen cuándo la van a poner, ¿no? Y si se necesita, y si la usamos, y si está bien. Adelante, yo creo que esa es la idea. Y los que no la usan, pues no la usen y ya tanta. Y los que quieran seguir diciendo, pues así no, como ellos dicen no, como yo digo, adelante también, que podemos hacer, ¿no? Porque la idea no es discutir con nadie, es consensar para los estudiantes, ¿no? Que ellos no anden penando. Pero pues ahí sí, yo sí creo que sería importante hablar con las autoridades para que otra vez los maestros se enteren que existe y esa página es quiero pensar que es de la facultad en ese sentido, ¿no? Que pueden opinar y podemos cambiar. No es el sentido de que todo el mundo meta mano, honestamente no. Claro. Sí, pero sí escuchar y decir, bueno, a ver, le cambiamos aquí porque, ¿no? Pensamos que es mejor tal o cual cosa, adelante, ¿no? Esa es la idea.
Pues mire, doctora, que gracias. sirva de aliciente este capítulo para su proyecto y que tenga más visitas que sí. y etcétera, ¿no? Sí. Que sirva. Sí. El público mandó preguntas. El mira. público mandó ¿Sí? preguntas. Sí. Digo, yo publiqué, ¿no? Que si querían mandarle preguntas, pues aquí va a estar. La pregunta que usted elija como la mejor, le va a firmar la taza que usted está tomando y se la vamos a enviar al quien hizo la pregunta, ¿no? Mira. Bueno, Damián. Nos escribió y pues antes que nada nos dijo, dile que la extraño. Y la pregunta es que si hay autores surgidos recientemente en la línea que usted trabaja. Federico Navarro, dile que ahora es mi hit. Sí. Es un argentino radicado en Chile, trabaja esto de los géneros discursivos. Me entusiasmó saber del Damián. Qué mira, bonito. Sí, es una gran gente. Y bueno, pues el trabajo que hizo ahí, genial. Bueno, sí, Federico Navarro, yo creo que hay que leer a ese cuate. Tiene, no sé, cerros de textos, entonces muy padre. Federico Sí, Navarro. y está en la red, que es todavía mejor, ¿no? Le Perfecto. picas ahí, descargas sus manuales. Hay un manual que trabajó, hay un taller, cerros de cosas. Hay que seguirle, sí. Federico Navarro. Okay. Jessy Barojas nos pregunta, ¿qué cambios serían necesarios para que en un futuro la educación fuera de calidad? ¿Y cómo sería la participación del psicólogo para lograrlo? Digo, es una pregunta muy amplia, pero claro. sí puede sintetizar. Pues otra vez, si vemos, el enfoque tiene que ser sistémico, ¿no? Sí. Entonces, el cambio no puede estar solo en un lado, tiene que estar en muchos. Sí. ¿Y dónde? El psicólogo. Entonces, empecemos por nuestro propio espacio. Sí. Y nosotros mismos, primero, creo, tomando conciencia de nuestra responsabilidad social, ¿no es cierto? Lo que decimos, si tomas conciencia de que estás aquí gracias a que otros te están pagando, bueno, entonces, ¿qué implica? Que yo me forme. Claro. No puedo ser un tonto, Sí. ¿verdad? Ya, todo me lo sé, no. Entonces, sí, ya leí a Paula Carnino, pero ¿qué más hay? ¿Y qué sigue publicando esta mujer? Pero ¿qué otros autores? Sí. ¿Sí? Entonces, bueno, leer a este señor, esto de los géneros discursivos, te decía yo, hay que entrevistar a David Loyo, porque Claro. está ahora él es el que conoce estas cosas, entonces le digo, a ver, David, ¿cómo está el asunto? Sí. Yo ya no sé, Qué ¿verdad? bueno, sí, Entonces, formarse. Primero, tomar conciencia, formarte. Retomaré algo que nos decía un maestro, ¿no? Con relación a los estudiantes, pero yo me la aplico a mí misma, reconocer lo que tienes. Entonces sí, agradecer que pues tengo chamba, ¿no? Tengo salud, tengo un trabajo que me gusta mucho, tener metas altas. Entonces sí, ¿cuáles son mis metas? Pues sí, no voy a cambiar la educación de toda la República, pero pues a lo mejor entusiasmar a mis estudiantes, ¿no? Hacer proyectos que tengan esa responsabilidad social, por ahí iría, ¿no? Y yo creo que si le vas pegando a eso, le vas pegando otros ámbitos. Imagínate que yo tengo más o menos 150 estudiantes cada periodo, ¿no? Muchísimo. Pues sí, algunos se repiten, ¿no? 120, punto, porque algunos están en una y también están en la otra, pero bueno. Si de esos 120 estudiantes, 20 se entusiasman, ¿no? Y les cae el 20 de la parte ética y de la parte de la formación y demás, y se llevan eso para sus siguientes clases, ya la hicimos, ¿cierto? Sí, claro. Y entonces, pues ya vas a tener gente formada que va a estar impactando en otras áreas. Hay que trabajar con papás. El enfoque sistémico también te dice, no puedes hacer una intervención con el individuo. Claro. Entonces, pégale también a los papás, a los maestros, a la escuela, a la comunidad si puedes, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí le vamos dando a todos esos elementos. Por y claro, gente más, así pues tendrás políticas públicas, ¿no? Gente que esté exigiendo como ciudadano. Pues si no, ¿cómo? Sí. ¿No? Sí, Gente así, no sé ni de lo que, ¿no? Ni mis derechos, ni cómo, ni nada. Pues Sí. lo que te platicaba yo hace rato, ¿para qué Sí. quieres? ¿Para qué? Dice. Sí. ¿Para qué voy a ¿Para hacer qué? eso? Sí. Mi vida, pues para tu vida, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, entonces, sí, por ahí Bueno, iría. por ahí iría. Barojas, sí, Jessy. Jessy Barojas. Sí, como que la ubico, creo, sí. Viridiana Enríquez nos escribió y dijo, en el mundo de la educación,
¿qué fue lo que la motivó a darle importancia a la educación infantil? Que ya más o menos nos adelantaba. Pues es que mi trabajo, ¿no? La vida como que te lleva. No, yo creo que si trabajas con los, que además son unos, divino trabajar con ellos chiquitos, ¿no? Es que de veras los ves, así que, ¿no? Y apenas si pueden caminar. Sí. Y no sé, ese trabajo ahí en Lomas fue fantástico, ¿no? Trabajar con los niños, ver todo lo que puedes hacer y tener toda la conciencia de que, caray, los papás, todo lo que podemos hacer. Sí, ¿verdad? muchísimo. Ver todo lo que platicamos Sí. de lectura. Entonces, Muchísimo. yo creo que hay que darle ahí. Muy preventivo, su ¿no? Su trabajo fue lo que dio sentido a Sí. Yo creo que además descubrir la importancia de la lectura. Sí, de verlo, por ejemplo, mira, a ver, rapidísimo, yo ya me estoy extendiendo mucho. No, pero no importa. en una de las evaluaciones que se aplicaron para saber si la gente había aprendido por ellos mismos a leer y escribir en totonaco, a veces uno veía, dices, esto lo escribió el alfabetizador, ¿no? Wow. Claro, porque pues, eran evaluados en función de si aprendían o no sus estudiantes. Y en una dije, no, esto lo escribió la señora. Escribió en totonaco, ahorita te lo diría muy mal en totonaco y me van a criticar muchísimo, a lo mejor no te lo digo en totonaco, pero lo escribió, te lo voy a decir en español. Mi maestro es borracho. Eso fue lo que escribió. O sea, le dijimos, escriba, decía la instrucción, escriba, ¿no? Un enunciado, o sea, una frase, lo que usted quiera, ¿sí? Que en totonaco. Y entonces ella escribió, mi maestro es borracho. Eso no lo hubiera escrito el propio alfabetizador, No, ¿verdad? no, Entonces, pues no. sí, la señora, entonces, 10. La señora sí aprendió a leer y escribir, porque no creemos que eso lo haya escrito. Así, ¿con qué se queda del curso, Sí. señora? Exacto. Aprendió y además Wow. lo escribió bien, ¿no? Mira, Sí, porque hay grafías que representan sonidos que no existen en Sí. el español. Por ejemplo, ¿no? Es el LH. O sea, eso no existe, ese sonido, ¿no? Y entonces la gente tiene que aprender cuando usa ese sonido, ¿no? Sí. Por ejemplo, para decir huevo, cash, what, ¿no? Wow. Entonces, bueno, por eso también ahorita no lo dije en totonaco, porque Sí. ya mi totonaco es, si antes era malo, ahorita es pésimo. Sí. ¿Sí? Sí. Y pues bueno, que esta experiencia de mi maestro es borracho, no. Pero ¿a poco no es divino? O sea, y Sí, dices, sí, sí, por la supuesto, señora por sí, supuesto. se ve que sí lo escribió ella, ¿no? Sí, sí. Hay una prueba fehaciente. No, divina. Y por último, doctora Michelle Mendoza, ¿qué experiencias educativas anexaría al programa de psicología? y Ya por qué? ninguna, por Dios, son demasiadas. Ya ninguna, No. son muchas. Bueno. Sí, yo creo que ya más que experiencias, lo que tenemos que ver de estos nuevos planes de estudio son habilidades, ¿sí? Habilidades. Por ejemplo, trabajar. No se trata de que metamos más información, ¿sí me explico? ¿Para qué metes más materias? Sí. Sino más bien que les enseñemos, que hagamos este trabajo de lectura y escritura, ¿no? Ujú. Y en proyectos integrales, Ok. ¿sí? Tenemos que cambiar ese plan de estudios. O Sí. sea, agarrar así Y tirarlo a la basura. Pues dejarlo en una mesa para no echarlo tan Para lejos. tirarlo a la ¿Sí? basura. Mira, lo que pasa está en que 3 cosas. Uno, aprendizaje situado. Ujú. ¿Qué significa? Irnos a la calle, ¿sí? A la realidad y venir a la escuela, ¿sí? Sí. A interrogarnos respecto de cómo resolvemos eso que está allá afuera. Claro. Ahora, ¿qué implica eso? Primero, convenios. ¿sí? Sí, Bueno, claro. primero, formarnos, ¿verdad? Por Lo que supuesto. dije. Primero, conciencia social. ¿Qué estamos haciendo? Enseñándoles cositas. A ver, tú dime. Ahora al revés, yo te entrevisto. ¿Cómo saliste? Muy, muy precaria mi educación. Mucha información de muchos lados, dispersa. Información, no conocimiento. Eso, ¿sí? Mucha información, Sí, sí, sí. dispersa porque no está una pegada con la otra. Ujú. Pocas habilidades desarrolladas. Muy pocas. Muy pocos elementos de análisis. Muy pocas. Y de juicio crítico. Peor. ¿verdad? Bueno. Y por lo tanto, pues entonces cuando sales dices, ay Dios, este mundo me va a aplastar. Sí. Bueno, y te aplasta. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Eso no lo digo yo, eso lo dice Frida Díaz Barriga, César Col, todos esos que te dije, ¿no? Sí. Monereo, Badía, todos ellos. ¿Qué hay que hacer? Irnos a la calle, Sí. ¿sí? Al mundo real y entonces hacer convenios en organizacional. ¿Con quiénes? ¿Con la Coca-Cola? ¿Con Caxa? No. Vámonos a ver, ¿sabes tú que el 72% del PIB en México lo producen las pymes?
Wow, no sabía. Sí, entonces, ¿qué quiere decir? Que no es ni Caxa, ni la Coca-Cola, ni la Nestlé, ni la Nissan queda allá. ¿Sí? Entonces, no son ellos los que están sosteniendo al país, son las pymes. ¿Quiénes son los que necesitan formación organizacional? Las pymes. Sí. ¿En dónde les falla? Revisen un artículo de psicólogos de la Universidad de Baja California, ¿sí? Y entonces ellos te dicen, las pymes en México, su vida promedio es un año. ¿Qué significa eso? Una papelería que abre en un año está cerrando. ¿Por qué? Porque son empresas familiares, sí, porque no conocen, ¿sí?, de cómo manejar las relaciones. Llevan empresa familiar y entonces está la mujer, el hijo, el cuñado, una empleadita, ¿sí? Y entonces no saben, se pelean, amanecieron peleados con la mujer, ya está mal el negocio. Con sí, el hijo, con el cuñado, la empleada les falla, ¿sí? O ellos no saben capacitar a la empleada, etcétera. Entonces, una es esa. Pero ¿sabes dónde está la principal falla? No saben cómo acceder a los recursos públicos, ni cómo manejarlos. No lo digo yo, es un estudio. Sí. Ahora, ese es un estudio. Sí. La gente que se dedica, pues te dedicas a investigar, haces tu propio estudio, haces un convenio con el municipio o con el gobierno y capacitas. ¿Y a dónde vas a mandar a tus estudiantes? A hacer desde la investigación, ¿sí?, hasta los cursos, a evaluar los cursos, y ahí está el área organizacional y estás fomentando algo que tiene responsabilidad social y formación para tus estudiantes. Claro. Y yo no metería más materias. Claro. Ahí están todas las que quieras. Sí. Y claro, las de vanguardia. Hay cosas que tú dices, ya para qué las estás estudiando si eso ya no se usa. Sí. Yo no sé eso porque no es mi área. ¿Sí? Y lo mismo en educación. ¿Sí? Entonces, ¿dónde están cerros de estudios? Tú nada más dime. ¿Sí? Hay investigación sobre educación inicial. ¿Sí? ¿Qué formación se le está dando? Por ejemplo, en Chile hay cerros de manuales de cómo trabajar con papás, ¿sí?, de niños de preescolar. Cómo trabajar con niños cuyos papás están en la cárcel. Pues dices, si yo no lo sabía, pero hay un manual, ¿sí? No hay aquí, claro, aquí está Pacho. No hay niños, ¿sí?, que estén en esa situación. Entonces digo, no se trata de meter nuevas materias, ¿qué meto, no? ¿Cómo trabajar con niños que estén en...? Pues, ¿para qué meto otra materia? No. Sí. La vida misma te va a decir qué áreas y qué vas a necesitar. ¿Esos niños aprenden de manera diferente? No. Están en una circunstancia diferente. Entonces tendrás que saber sobre teorías del aprendizaje, ¿sí? ¿Y para qué ves todas? ¿Sí me explico? Sí. ¿Para qué me sé la teoría de la diferencia entre bandura y sí, que te guste? Claro. ¿No? Ya hay que ver. A ver, vemos el manual y vemos en qué está sustentado, y entonces te dice, tenemos un enfoque sistémico, constructivista, y entonces dice, ¿qué es sistémico? ¿Qué es constructivista? Pero lo estás viendo ahí y no al revés. Fíjense, el enfoque sistémico es este, y luego se les olvida. Sí. No, ahí lo estás viendo, ¿sí? Y además lo vas a trabajar. Entonces, eso yo le haría así. Entonces, wow, aprendizaje situado y te regresas. ¿Qué se necesita? Un año sin salir en a ningún lado. ¿Sí? No nos vamos otra vez, ya no. ¿Cómo te mandaban a hacer las prácticas? Ve y consigue, ¿no? Horrible, es horrible, es horrible. No, yo esto alguna vez se lo planteé a una profesora. Ya está, caemos en el intervencionismo. Ojalá que fuera eso. Nada más, pues en el sentido de que, pues, órale, como viene en el programa, vete a la escuela tal, quién sabe qué herramientas tienes, vas a improvisar muchas veces, sí, y es horrible porque entras en una angustia de, lo estoy haciendo bien, sí, qué digo, qué no digo, cómo me... Y como estudiante sí, yo padecí mucho esa parte, pero precisamente por las intervenciones improvisadas. No, horrible. Entonces, eso, yo digo que eso es una falta de ética terrible. Sí. ¿No? Y la otra es, yo puedo tener un convenio con una escuela, pero tampoco se trata de ir como Avon, ¿no? A ver mi catálogo, ¿no? A ver, aquí tiene usted el curso fulano, el perengano y el otro, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿cuál quiere usted que le aplique? No. A ver, si queremos formar a la gente, a ver, la psicología es crear la condición para que sea la persona la que tome las riendas de su vida en la mano a partir de que entienda qué rayos está pasando con su vida, ¿no? ¿Qué elementos están ahí? Bueno, entiendo yo así. Ya me pueden decir otros que no. Bueno,
Si eso eso es lo que tiene que aprender el estudiante. Entonces, ¿cómo lo va a aprender si yo llego con un catálogo de cursos ya hecho y le digo, elija el que más le parezca y aplíqueselo? Sí. O yo se lo aplico. Sí. No. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Llegar y preguntarle a la gente. ¿Sí? A ver, igual yo me pongo a pensar, a ver, si un director le dice a su supervisor, van a venir los de psicología, ¿no? Y van a venir a hacer un proyecto, no, vamos a ver quién quiere, ¿sí? Esto es lo que sabemos hacer los psicólogos, ¿sí? ¿Quién quiere, no, y qué nos demandan ellos? Y ahora, ¿en qué van a participar ellos? ¿Me explico? O sea, ¿cuál va a ser la intervención del director, del maestro, de los padres? Y si no quieren trabajar así, bueno, entonces no es nuestro espacio, vámonos a otro. ¿Sí? Ya lo he trabajado así, aquí en Jalapa. ¿Sí? Yo debo de decir que en aquel entonces, 2008, en la Díaz Mirón, en la primaria, la que era la directora, maravillosa, ¿sí? Porque le planteamos, si ustedes quieren que hagamos una intervención, pues tenemos que hablar los padres de familia, ¿no? Los maestros, estando los directivos, los alumnos pues son muy pequeños, entonces no los convocamos, ¿verdad? Pero sí vamos a intervenir con ellos. El trabajo era un taller de sexualidad con los niños, ¿sí? Pero no puede hacerse un taller sin la intervención de los papás. Claro. No se puede hacer una intervención en que el maestro te deja a los chamacos, ¿verdad? Y él se va a hacer otra cosa. Sí. Y sin que las autoridades sepan qué vamos a hacer y por qué lo estamos haciendo. Entonces, les dijimos, trabajamos de manera conjunta y todo el mundo sabe que lo que estamos haciendo. Pero otra cosa, el maestro está dentro del salón. Sí. Y además participa en el diseño también del curso. Entonces, ¿qué fue? No tomamos nada ajeno, tomamos los libros de texto, lo que venía ahí de información. Y claro, se lo presentamos de manera diferente a los niños, pero el maestro participó dentro del salón con los estudiantes, porque él es que se va a quedar ahí, ¿me explico? Y la dinámica que se haya dado, el conocimiento, lo que se haya ahí gestionado, el maestro lo conoce, ¿sí? Pero ellos nosotros somos los que acompañamos, sí, los que podemos decir desde nuestra profesión, ¿no? Por dónde creemos que puede ir la cosa, pero los directivos son los que te dicen por acá, o sí, o por allá, y los papás. Mantuvimos a los papás también muy informados de lo que se iba haciendo, ¿sí? Con los chicos. Primero hablamos en una sesión, ¿no? Cómo ellos la veían, qué información venían en los libros de texto, qué se iba a dar, escuchamos su opinión. Imagínate que decimos algo que en casa te dicen, no, así no. Sí. Uy, confundes al niño. Y luego dicen, no, ¿a quién le hago caso? ¿No? ¿Al psicólogo de la escuela que están yendo o a mi mamá? Sí. ¿No? O al revés, ¿no? Entonces, no, la idea era que fuéramos a la par y yo creo que funcionó muy bien. Yo le agradeceré siempre a la maestra eso. Y en otra escuela, cuyo nombre no voy a decir, pero empieza con, no nos dijeron que ellos no trabajaban así y que o trabajamos con los niños y bien, gracias o no. Y dijimos, no. Y también ¿sí me explico? Claro. Como psicólogo y como facultad tienes que decir no. Y tienes que decir no porque así no es. ¿Sí me explico? Claro. Porque ¿cómo vas a trabajar solo con el niño si los niños no están enfermos? Ellos no son los que están mal. Sí. O sea, no, se trataba de que había bullying, ¿no? Ah. Y entonces que trabajáramos con los niños de ahí, y solamente el curso, no, discúlpeme, ¿sí? Esta cuestión es una cuestión multicausal y todos tenemos, ¿no? Escuela, papás, maestros, ¿no? Chiquitos, lo que fuera. Sí, por supuesto. Ni eran tan grandes, fíjate. En una primaria y nos dijeron que no. No, pues es que así no la vemos. Y eso también es educar. Claro, por supuesto. Porque cuando tú dices no, y mi profesión dice así, pues también le dejas. Yo creo que 2 maestros dijeron, ¿no? Así como apenadas, ¿no? Ay, qué bárbaro el director, ¿no? Bueno, está bien. No queríamos que se pelearan entre ellos, pero tampoco se trataba de que nos dijeran cómo íbamos a hacer nuestra chamba. Sí, por supuesto. Pues, doctora, ¿qué Gracias. ¿Qué pregunta elige? Oh, van a perder porque el Damián lo adora. Para Damián. Bueno, no sé, podemos hacer un cachito de tazas. la rompe así. ¿Puede firmarla, por favor? Ay, pues. ¿A quién usted?
No, Sí. pues es que a todas gracias, la verdad, ¿no? Yo mejor ahí te lo dejo a tu criterio, no No, lo sé. no, usted tiene que elegir. Es el Rayos. compromiso del, No, pues del, qué difícil. del invitado. Porque además agradecerles a todos sus preguntas, pero muchas gracias, ¿no? Muchas gracias. Un saludo a todas y desearles que de veras trabajemos mucho, ¿no? Trabajemos mucho Sí. por la psicología. Salud. Salud. Pues sí. A Damiancito. Pues a Damián, muchos saludos. Sé que está trabajando para la universidad y está trabajando en lo que le gusta, que es ¿cómo se llama? El yoga, ¿no? El yoga. Sí, Sí. también súper importante. Ahí la salud. Muchas gracias, doctora, No, a por ustedes. venir.